Amigos, ¿cómo están ustedes? Soy Claudia Romero y se encuentran en su programa Humanízate por una cultura en familia. Estamos transmitiendo en el canal de YouTube como Humanízate AC y en otras redes sociales, las cuales están abiertas para todos ustedes. Los alumnos de la Universidad de Anáhuac que están haciendo su servicio social están creando diversos contenidos para que ustedes los puedan ver. Así es que si tú estás en Instagram, llega a Humanízate Radio y ahí vas a encontrar muchísimas cosas muy padres sobre las asociaciones que entrevistamos o los temas tan importantes que debemos de tener muy conscientes para poder ser unas mejores personas o tener herramientas y resolver algunas de las problemáticas que se nos suscitan. El día de hoy, el programa y el tema que vamos a ver es metodología de enseñanza y aprendizaje. Yo tengo el honor de tener aquí a una invitada de lujo, porque aparte de quererla mucho, fue mi profesora y ha sido mi profesora durante mucho tiempo. Y les voy a pedir y les voy a Correspondida. presentar antes a Ramsey Nash, alumno de la Universidad de Anáhuac, que está haciendo su servicio social en Humanízate y está ya por la ingeniería química ayudándonos aquí a terminar esta labor de poder construir un bien común para toda nuestra sociedad. Le voy a pedir que por favor nos presente como institución y presente a nuestra invitada. Claro que sí, Clau. Muchas gracias. Y me gustaría comenzar presentando nuestra institución. Humanízate es una asociación civil sin fines de lucro fundada por nuestra directora Claudia Lisset Romero García. Nuestro objetivo principal es promover una cultura en familia a partir de la sensibilidad, compromiso y entusiasmo. Enfocado en una mejora continua del ser humano, es que nace nuestro programa Humanízate, donde semanalmente se tratan temas que fomentan la sana conciencia para responsabilizarnos de nuestros actos, encaminándonos hacia el bien y al óptimo desarrollo. Bienvenidos a su programa Humanízate. Nuestra invitada del día de hoy es María del Pilar Rodríguez, quien es licenciada en Educación Preescolar y en Psicología Educativa. También cuenta con una maestría en Educación. Cuenta con varios diplomados como Bioética, Programa de Desarrollo de la Inteligencia Harvard, Inteligencia Emocional, Dimensiones del Aprendizaje, entre otros. María del Pilar es docente de varias universidades, entre ellas varias sedes de la Universidad Anáhuac, Universidad Panamericana, UNAM, Universidad Iberoamericana y entre otras. Creó el Departamento de Investigación en la Universidad Anáhuac y el Departamento Psicopedagógico y de Orientación Educativa y Vocacional en la escuela secundaria. Ha publicado libros como El tiempo de reacción psicosocial del párvulo y Pensamiento crítico y aprendizaje. Bienvenida, Pili. Muchísimas gracias por Muchas estar con gracias. nosotros. Gracias por compartir un poquito de tu sapiencia. No. Simplemente soy así como una buscadora de conocimiento, pero me falta tanto. Nunca acabamos de aprender, ¿verdad? Sí, de veras, es cierto. Y aquí sobre este tema tan importante, metodología de la enseñanza y aprendizaje, ¿por qué en el cambio de las metodologías educativas se están poniendo como ejes transversales en el aprendizaje, aprender a resolver problemas o a tomar decisiones que, pues a veces, a pesar de la crítica o de cómo lo hemos hecho, no lo hemos logrado hacer bien? No tenemos esta educación, ¿verdad? Sí. Fíjate, Claudia, que estás empezando el tema de una manera muy interesante, porque estás enfocando el aprendizaje no a la repetición de conocimientos, sino a lo que debe de ir. El aprendizaje es un medio. ¿Para qué? Pues básicamente para que se desarrolle el ser humano lo más completo posible. Entonces, más allá de aprender un determinado o varios determinados contenidos de aprendizaje, nos haremos la pregunta, ¿para qué? Pues para resolver problemas,
para ser útil en tu parte profesional, para ser una persona eficaz en medio de este mundo que cambia tanto, tan pronto. Entonces, vamos ya desde hace varias décadas, no muchas, pero ya décadas, ya vamos como afinando la visión del aprendizaje. Está el servicio de la educación. Y la educación tiene que ver con que, pues tienes que servir para algo, resolviendo problemas, creando nuevos productos, creando nuevas formas de vivir, solucionando problemas que aparte venimos arrastrando, más los que surgen día a día. Y fíjate que para comenzar un poco a enfocarnos más en el tema de hoy, quisiera que repasáramos cómo está circulando la información actualmente. Estamos aprendiendo en instituciones como la universidad, en instituciones como la escuela básica, los institutos tecnológicos, que son instituciones precisamente que tienen el objetivo de educar, porque tiene que enseñar para educar. Y cada una, si pudiéramos repasar cada una de las facultades, por ejemplo, que hay en la universidad, que hay en los tecnológicos, que hay en las escuelas preparatorias, secundarias, etcétera, siempre pregunta uno los objetivos, no importa de qué manera los preguntamos. ¿Para qué me ofreces ese programa? ¿Qué tiene de distinto esa escuela con esta? Y vamos aprendiendo como a definir un poquito ese foco de atención. Y yo me quiero ir para explicar más adelante algo muy importante, en que ya se empieza a trabajar no por áreas aisladas, sino esto que acabas tú de nombrar de solución de problemas, de la capacidad del ser humano de aprender a decidir, a pensar críticamente, tan necesario en el mundo en nuestro mundo. Vamos viendo entonces que yo no doy clases de aprendizaje, de resolución de problemas, sino que los maestros, los pedagogos, nos vamos dando cuenta en que todas las materias contribuyen a los grandes aprendizajes, al desarrollo de las más complejas habilidades. Y así vamos viendo, me voy a referir a algo muy puntual. Todos usamos el término fake news, que significa básicamente noticias falsas. Y allí hay gente que cree más las noticias falsas que aquello que se dice verdadero en los medios de comunicación, en los libros de texto, en aquellos libros que tienen una base más elaborada y más construida del conocimiento. Entonces nos vamos por las noticias falsas, porque son más fáciles de entender. Más rápidamente caemos en entender ese tipo de noticias que en llegar a lo sustancial de los acontecimientos que nos están rodeando y nos están influyendo. Esto Pili, tiene... aquí te quería preguntar algo. Tiene que ver con, bueno, me estoy pensando que como seres inteligentes y razonables y que tenemos esta razón, a partir de nuestra historia de vida y lo que hemos ido experimentando, las herramientas que tengamos, es como nosotros buscamos o tenemos esta crítica hacia lo que observamos o lo que aprendemos. Claudia, ojalá tuviéramos crítica, porque si nos preguntáramos los que nos estamos oyendo y hablando, ¿qué es crítica? Probablemente no sabíamos qué era. Y estamos invadidos de esas habilidades no desarrolladas para manejar, yo diría, para manipular a la gente. No somos críticos. Y crítico no quiere decir criticón, no quiere No, decir a todo. ver, dime, para que nos quede más claro, porque tendemos a pensar como pues, individuos que tenemos la razón de lo que Así observamos, es. de lo que vemos, y como nos lo muestran en los fake news,
Pues como lo veo, pues yo creo que es cierto, ¿no? Exacto. Y mira, acabas de decir algo que muy valioso para el tema. Así como nos lo muestran, así lo aprendemos y se va quedando en la memoria, se va quedando en nuestra propia estructura mental determinados datos que son falsos. Determinados datos, mira, si me equivoco un poco de unos años en un hecho histórico, probablemente no me hagan tanto daño, pero sí me hacen daño, por ejemplo, información de tipo actual, en donde yo tengo que tomar una decisión, tengo que tomar un papel, tengo que votar, tengo que señalar y no lo hago o porque tengo flojera o porque no sé hacerlo. Y allí es donde hay una de las categorías de más alta importancia en los sistemas educativos actuales desde preescolar, el pensamiento crítico. Y me has de decir que casi me lo acabas de preguntar. Bueno, entonces, ¿qué cambio ha habido si seguimos siendo a lo mejor un poquito hasta más torpes para poder tener una visión más clara del mundo en el que vivo, de mi época, de la trascendencia de mis decisiones? Entonces aquí surge, levanta la mano esta categoría de pensamiento, que es el pensamiento crítico. Y básicamente quiero introducir algo para que se entienda. Seguramente lo han leído u oído muchos de los que estamos conversando de las famosas habilidades blandas y de las habilidades duras. Mira, las habilidades duras tienen que ver mucho con aquello que es mucho más exacto para medirse, mucho más fácil en el sentido que se puede abordar. Por ejemplo, la enseñanza de las matemáticas. Pues yo ya sé que puedo aprender en toda lo que puedo enseñar o puedo aprender, diría el alumno, en un semestre universitario, en un año escolar, por ejemplo, en la escuela preparatoria. Todo esto me va permitiendo decir, es que esto sí lo entiendo muy bien y además ha llevado décadas, años, si no es que siglos, muchos de los contenidos o conocimientos que nos van permitiendo decir, sí, esto lo entiendo y así es, aquí, en Sudáfrica, en China, en Alemania, en Connecticut, en todos lados es lo mismo. Ese tipo de habilidades para comprender estos contenidos se llaman habilidades duras, es decir, habilidades ya muy exactas. Pero hay otro tipo de habilidades que casi como maestros pudiéramos decir, no los puedo calificar, no los puedo enseñar ni en un semestre. Los tengo que enseñar a través de toda la carrera. Y diríamos, por ejemplo, en maestros de educación básica, no lo enseño en todo el año escolar de quinto año de primaria o tercero de secundaria, etcétera. Fíjate que entonces son esos ejes transversales que se van involucrando unos contenidos con otros, unas habilidades con otras, que casi no se perciben. Sin embargo, están continuamente presentes en el aprendizaje y sobre todo salen, vamos a decir, como a ser usadas cuando estamos teniendo que pensar, que decidir algo más importante. Entonces, ¿qué Bueno, es lo que esas contiene, qué es lo que contiene el pensamiento crítico? Porque ahora, habilidades blandas, pero porque estas no te las había explicado, claro. no, así Las, es, las habilidades duras ya las vamos entendiendo. Son aquellas que son más estructuradas, ok. las ves más, se pueden tocar más, por decirlo de alguna manera, en contraposición con las habilidades blandas. Las habilidades blandas no son innatas. Tampoco surgen de que asistas a la escuela. Hay que trabajarlas y las tiene que trabajar el que quiera desarrollarlas. Por lo tanto, es un trabajo que son comportamientos aprendidos. Necesitas aprender a ser crítico,
porque solo no se da. A ser crítico, a ser creativo. Un maestro, muchos de ustedes que nos están escuchando, tienen que ver con materias, por ejemplo, de creatividad. No enseñas a tus alumnos a hacer lo máximo para tener un premio en Bellas Artes o cualquier otro galardón. Les enseñas las técnicas para que tengan la capacidad de sacar eso creativo, pero la creatividad es del alumno, como el pensamiento crítico. Vamos a ver un poquito más adelante. Está constituido por una serie de habilidades cognitivas. Cognitivas nos referimos a que están conectadas o están en el terreno del conocimiento, porque para ser crítico, lo primero que tengo que tener claro, que tengo que tener conocimiento de lo que estoy abordando. Sin ello, no estoy haciendo nada, estoy criticoneando, estoy dando una opinión, pues puedes hablar lo que quieras, pero no la tomes como razón. No la tomes como producto del pensamiento, porque a veces es más producto del impulso que el de elaborar fundamentos y expresar allí sí una opinión. Vamos entendiéndonos. Entonces, fíjate que ahora las empresas ya no te hacen los mismos Estudios. ándale, estudios, exámenes cuando entrábamos o Sí. aspirábamos a un trabajo. Ahora te hace una serie de pruebas, si no es que entrevistas, en donde tienes que mostrar las habilidades blandas. Claro que para ello necesita abajo los conocimientos del área. Pero fíjate que estas empresas trabajan mucho esta parte de qué tan adaptable eres a circunstancias que no conoces o que te son adversas. También las empresas empiezan a indagarte si eres capaz de trabajar en equipo. También solucionar problemas, ética laboral, liderazgo, gestión de tiempo, si sabes organizar el tiempo y cumplir en tiempos aquello que se te ha encomendado. Pensamiento estratégico, si sabes cómo llegar, cómo organizar tiempo, dinero, personal, recursos, etcétera, etcétera. Tanto te puedes comunicar con los demás. Si atiendes a los detalles. Todas estas son habilidades blandas. Yo Casi lo quisiera que que hacemos luego en una casa cuando llevamos una familia. ah, tienes razón, es la gran empresa, una familia es una gran empresa. Y aquí creo que todos vamos conviniendo en que sí son necesarios para tener un comportamiento adecuado profesional, personal, familiar, social, cívico. En esto, entonces, nuestras propias habilidades tienen que ser facilitadas por un maestro, por los padres de familia, yo diría por los líderes religiosos, los líderes sociales, que me pueden permitir que eso se desarrolle. Pero no doy clases segundo semestre de 8 a 9 todos los lunes de resolución de problemas, pero se va entretejiendo todas las materias que van trabajando estas habilidades en sus materias y se va formando un marco, vamos a decir, o un campo más bien, muy complejo, porque eso es ir madurando. Ahora bien, me lo habías preguntado y yo puse esta especie de introducción que era ser crítico. Sí, Claudia, es que a lo algo, mejor he vivido en un error. no, y no es error, ¿verdad? Es También se queda como que poca quedé información. ya. Es cierto, es cierto. Mira, esto del pensamiento crítico viene de un término griego que es crisis, del griego crisis con K. ¿Y sabes qué significa? Ve lo interesante. Separación, distinción,
disentimiento, juicio, resolución, todo eso es crisis, todo eso es lo crítico. Entonces, el eje primordial del pensamiento crítico es un proceso en donde tengo la intención de criticar, cuestionar, o sea, preguntar, ahondar, poner en tela de juicio lo que se dice, lo que se afirma, lo que se propone y lo que caracteriza, que es una palabra que en lo personal me explica mucho qué es lo crítico, disientes, es decir, no estás de acuerdo con algo. Y es cuando empieza la crítica. No porque te caiga mal, sino porque aquello no tiene tal vez el suficiente conocimiento para que satisfaga tus preguntas. Y empiezas el proceso de crítica, el proceso de pensamiento crítico. Y allí es donde entiendan esta palabra que para mí fue muy, como muy calificadora de lo que estamos hablando, diciendo, no estoy de acuerdo. Nos hace replantear, ¿no? Sí, tienes Nos, razón. nos provoca querer mejorar nuestros propios ideas de pensamiento. Claro, 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 allí está. Y te atreves. Por eso es de que cuando empieza pensamiento crítico, desde que el niño empieza a hablar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando a un pequeño le muestras varios juguetes, elige uno y se aferra a él, no hay quien se lo quite de las manitas o de los brazos. Él está eligiendo, tiene algo, tiene una idea. No, que mira, que este es más bonito o más calientito este suéter y quiere determinado suéter. ¿Qué es? El proceso de crítica tiene mucho de elección, pero también de consecuencias de esa elección. Vamos viendo qué interesante es. Todos los días lo hacemos. Si salgo más temprano o más tarde de casa, tiene consecuencias. Yo ya elijo salir a tal hora, pero si llego tarde, ya sé que algunas veces me sorprende una determinada parte del camino que está completamente parado el tránsito, pero yo elijo. Ya conozco las consecuencias. Eso es un poquito, de manera muy breve y demasiado rápido, qué es el proceso de pensamiento crítico. Y aprovechando que está aquí Ramsey, que está escuchando y que puede hacer una crítica Mucho, excelente, excelente. a lo que estamos diciendo. Ramsey, ¿hay algo que te gustaría a ti preguntar? Aprovecha, por favor. Sí, 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 sí. me gustaría saber si nos podría dar tips concisos para desarrollar una actitud crítica. Ah, te voy a enseñar el proceso, porque fíjate que este proceso, Ramsey, es autodirigido. Tú eres el que tienes que tomar, recoger información, optar por parte de la información revisándola, pero es un proceso autodirigido, disciplinado, es decir, no es lo que me late, sino lo que pienso o lo que también me permite elaborar un conocimiento más complejo. Complejo quiere decir que está formado de muchas partes. Por eso a veces recomendamos el conocimiento de que siempre es A más B es C. Yo no puedo meterme mucho, Ramsey, a ver si me entienden un poco, en meter pensamiento crítico en que un alumno me diga que 1 más 2 son 3. Allí no hay pensamiento crítico, porque no hay material para disentir, no hay material para enfrentar ideas. Entonces, no todas los contenidos, por ejemplo, tú que estás en la universidad, que se ven en todas las materias, no todo es de pensamiento crítico. Por ejemplo, los matemáticos son menos críticos. Ahora sí, los científicos que utilizan las matemáticas sí lo son,
porque tienen que dar bases, fundamentos de lo que afirman. Eso es pensamiento Como crítico. en la química, ¿no? El que es químico. Ujú, ujú. Entonces, te contestaba yo, es un proceso autodirigido, es un proceso disciplinado, no a lo loco, ya hago mañana, no, 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 no. Y es autocorregido. Yo me voy corrigiendo porque me voy dando cuenta de que hay determinados conocimientos que no los he elaborado correctamente o no tengo la suficiente información acerca de lo que estoy recogiendo de conocimientos. Por lo tanto, esto de autocorregido, para que veas qué importante es lo importante que es formar pensamiento crítico, por ejemplo, con esa capacidad de honestidad intelectual, con esa capacidad de tener a tiempo salirnos de aquello que creíamos que íbamos bien. No, estoy trabajando con opiniones sin validez. Entonces, vuelvo otra vez a retomar aquellos planteamientos que tengo la seguridad que son más seguros, más verídicos, pero científicamente, y ellos los retomo. Eso es pensamiento crítico, inacabable, porque puedes llegar a una parte del camino, te das cuenta que te falta mucho. Y en propuestas morales, ahora que estamos tan invadidos de información, a veces nos hace falta una, una llamada de atención. Esto no es cierto. Ahí está pensamiento crítico. Y hay criterios de verdad. Por ejemplo, dos cosas no pueden ser opuestas, no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y nos vamos, ¿verdad, Ramsey? Nos vamos en el terreno de la moda, y la moda no solamente de forma de vestir, eso es lo menos importante. La moda en forma de valores y de forma de vivir. Y a veces malvendemos muy buenas propuestas de vida por algo que deslumbra. Chomsky ya trabajaba las famosas falacias, ¿se acuerdan? Aquellas afirmaciones que son, puede que sí, la afirmación puede ser verdadera, pero el fundamento es falso. Y eso es de lo que se vale, por ejemplo, actualmente muchas propuestas políticas, de mercadeo, en donde a todos nos encanta ver determinadas frases hasta en los anuncios en las calles. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿cómo lograrlo? Y si es tanto cierto en el terreno que estoy discutiendo, allí es donde entra la falacia, que la falacia es los falsos fundamentos de una afirmación. Bueno, estamos en la época, ¿eh? Pero bueno, Estamos pero por cerrar, Pili, la entrevista, pero vamos a hacer una serie de, de este tema para que podamos ser un poco más críticos. Me sí. gustaría que nos dijera si hay algo importante para ir cerrando. Sí, claro, y contestar a Ramsey. Sí, sí, sí. Fíjate que hubo un grupo de expertos ya hace algunas décadas que se puso a estudiar precisamente qué cosa era el pensamiento crítico y cómo se podía educar para que podamos desarrollar esta competencia tan importante de todo individuo. Fíjate que te voy a describir que para ellos fue el pensamiento crítico. Dice que pensar críticamente, si mal no recuerdo, voy a recuperar algunas de ellas, dice que habitualmente eres inquisitivo. Inquisitivo quiere decir investigador. Preguntas cómo, qué, cuándo. Por eso Claudia contestó un poquito. Cuando empieza el niño pequeño, a veces abruma, te pregunta, ¿y por qué? Y no, ¿y por qué no? ¿Eh? Y sí, ¿cuándo? Etcétera. El niño, por naturaleza, es inquisitivo, es decir, tiene facultades, tiene competencias para que se pueda procesar, desenvolver el pensamiento crítico. Fíjate, es constantemente inquisitivo.
busca, pregunta, observa. Le gusta, el pensador crítico tiene que estar bien informado. Y como busca constantemente, siempre está buscando información. Es de mente abierta, no se cierra. Inclusive escucha aquellas posiciones que no está de acuerdo, pero sabe que inclusive del error de otro, él puede, vamos a decir, clarificar sus propios planteamientos, sus creencias, etcétera. Mira, reconoce sus prejuicios. Es decir, a veces tenemos ideas tan metidas que no nos permite ver la verdad. Entonces, Ramsey, allí te va este reto. Quitemos nuestros prejuicios, porque me cae mal tal cosa, porque tal otra religión no me convence, yo tengo la mía, la respeto, pero también cuánto aprendo cuando escucho, cuando considero y cuando respeto. También dicen los del proyecto Delphi, que es de donde salen estas ideas, dice que es claro con los problemas, básico. A veces damos tantas vueltas a un problema que nunca llegamos a solucionarlo. Primero, es muy claro en cuanto ve problemas. Ramsey, a ti te va a servir muchísimo. Qué bueno que tenemos en el equipo que estamos platicando hoy un chico universitario con tus luces. Cuando necesitas tú crear un nuevo medicamento, yo que sé, tú que eres ingeniero químico, etcétera, para salvar algo, tienes que tener muy claro qué quieres salvar. Claro en los problemas y no estar toda la vida sin solucionar nada. Mira, muy rápido, me voy a otro de los que nombran este grupo del proyecto Delphi. Dice, es ordenado en materias o contenidos complejos, porque el pensamiento crítico es ordenado. Un poquito más, dice, es razonable en la selección de criterios. Me parece fabuloso. Es decir, ¿qué es lo que guía tu búsqueda? Eres, vuelvo a repetir, razonable en los criterios. A ver, para llegar aquí, tengo que considerar esto, esto y esto. Y todo esto está compuesto con habilidades que para cerrar nada más te las leo. Fíjate que desarrollamos la capacidad de interpretar la información, desarrollamos la capacidad de analizar la información. También otra de las habilidades cognitivas es evaluar, no calificar, evaluar la credibilidad del contenido que estamos manejando. Después, otra, son 6, vamos en 3, otra de las habilidades ya ahora sí que de muy posterior nivel, es la de la inferencia. La vamos a explicar y vamos también a ver técnicas para poder desarrollarlas. La explicación, tengo que explicar algo. Y fíjate lo último, más la que encierra todas las demás, la habilidad de autorregulación. Si yo no me autorregulo, puedo tener a Einstein de maestro y la cantidad de errores que puedo cometer en el proceso de investigación científica, de investigación humanista, artística, etcétera, no se puede obligar a otro. Lo tengo aquí, lo elaboro aquí y lo estructuro aquí. Creo Sí, que muchísimas gracias por toda a ti. toda esta información que nos ayuda a tener más crítica, saber mejor cómo implementar la crítica Tienes y razón. iremos elaborando más programas sobre esto porque es muy importante que en México busquemos encontrar Sí, estos valores que se nos han ido confundiendo un poquito con las modas que claro. nos habla Pili y poder ser más críticos en lo que observamos. Ramsey, Pili, gracias por todo. Ramsey, ¿nos puedes cerrar el programa? Claro que sí, Clau.
Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y búsquenos en LinkedIn, Instagram, YouTube y TikTok como Humanízate AC, en Spotify como Humanízate, en Mixcloud como Claudia Romero, Facebook como Humanízate por una cultura en familia AC, Twitter como @Humanízate Radio y en nuestra página web www.humanizate.mx. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día, que Dios los bendiga y seguimos con Humanízate por una cultura en familia, adelante en favor de toda la sociedad. Hasta luego. Claro que sí. Hasta pronto. Gracias.